Bienvenido, hermano William, y bendíganos con la palabra. Amén. Buenas noches, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Bueno, para mí es un gusto estar en este lugar. Gracias por la invitación que me hicieron. Y yo vine a escuchar palabra de Dios como dijo el pastor. Amén. Vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a traer nuestro don en el asiento. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para esta noche. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque nos permitiste llegar a ese lugar sano y salvo. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros pudimos llegar sin ningún accidente. No nos pasó nada en el camino, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, la palabra que tú nos traes sea de bendición, Señor, y que nunca se nos olvide, Padre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, el tema que hoy quiero traer es un tema que muchos de nosotros ya conocemos, que ya sabemos qué es, sabemos los versículos de ese tema. Ese tema es la fe, pero hay algo que no sabemos, que no ponemos en práctica los cristianos, que es la fe en acción. Eso es lo que vengo a traer y ahora esta noche vamos a hablar sobre cómo poner nuestra fe en acción, para que nuestra fe no sea una fe perezosa. Amén. Quiero abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Es por eso que, escuche esto, mire, dice acá: la fe, si no tiene obras, es muerte, está muerta. Así que si usted solo piensa que la fe es creer, está en lo incorrecto, porque la fe es más que eso. La fe tiene que estar ligada a las obras. Debemos demostrar nuestra fe. Amén. Por eso esta noche vamos a hablar de la fe en acción. Y es que la fe es como un músculo. Cuando tú la ejercitas, la pones en práctica todos los días, se va agrandando y se va creciendo más y más, se va aumentando tu fe, pero solo si la pones en práctica. Recuerde esa frase para el final, porque la vamos a recordar al final. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, versículo 17 nuevamente. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestro primer punto esta noche. Para tener una fe en acción, debemos escuchar la voz de Dios. Podemos poner un ejemplo: un ciego a veces, un ciego nace sin ver, o también un ciego puede formarse más adelante por algún accidente que tenga y que le afecte a los ojos. Un ciego no tiene los 5 sentidos que nosotros tenemos. Los 5 sentidos, ¿cuáles son? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El ciego algunas veces nace o después se forma, o bueno, después le pasa un accidente y se vuelve ciego. Algunos nacen sin el sentido de la vista, y eso hace que otros sentidos se les desarrollen aún más que a nosotros, como el del tacto o el del oído, que son los que más se les desarrollan a ellos, ya que el tacto les sirve para sentir las cosas y saber qué es lo que están tocando, y el oído le ayuda para escuchar a dónde los sonidos y escuchar qué es ese objeto con los sonidos que produce. Amén. Bueno, si usted ha escuchado, si usted ha ido al centro, a veces en el centro hay unas máquinas donde emite un sonido como de un pájaro, que esa máquina produce ese sonido cuando el semáforo para las personas está en verde. Eso significa que las personas pueden pasar. Entonces, a veces usted no la escucha porque con la bulla del centro no la escucha, pero un ciego, como tiene a veces el sentido del oído más desarrollado, puede alcanzarlo a escuchar. Entonces, al escucharlo, él sabe que él puede pasar. Y eso es lo que el ciego desarrolla aún más que la vista, desarrolla el oído, porque el oído le es muy beneficioso para él. Por ejemplo, si él quiere llegar a algún lugar,
a veces, gracias a algunos ciegos que son más experimentados, gracias a eso con el oído, pueden llegar de un lugar a otros. A veces, si oyen agua, se dan de cuenta que eso es una empresa donde lavan los autos. Entonces se da cuenta que al escuchar el agua, sabe que esa empresa queda una cuadra de su casa. O sea, ya sabe que ya ha pasado una cuadra después de su casa. Entonces los ciegos a veces se guían por el tacto y mayormente por el oído. Entonces nosotros somos como esos ciegos. Nosotros en la vida andamos como ciegos. No sabemos qué pasará después, no sabemos qué decisiones tendremos que tomar. Pero Dios sí sabe qué decisiones tendremos que tomar más adelante y debemos poner la confianza en Él. Cuando aparezca una decisión en nuestra vida, debemos ponerla en manos de Él y escuchar la voz de Dios. Escuchar qué decisión debemos tomar, porque es el único que sabe qué decisión es la que nos va a llevar para el bien. Amén. No sé si usted ha visto eso, pero yo lo vi una vez, y es que en algunos países hay un fuego donde es como un laberinto, donde ponen a los bebés en el laberinto, y eso hace que los bebés tengan que hallar la salida para poder salir de ese laberinto. Entonces, ese fuego se trata más de que el padre tiene que dirigir a su hijo por la salida, y ese bebé somos nosotros. Nosotros somos como ese bebé, estamos en un laberinto de problemas sin saber la salida, a dónde debemos que ir, si debemos ir a derecha o a izquierda, no sabemos, pero Dios sí sabe, porque es el único que está viendo ese camino. Así que en vez de nosotros mismos pensar que nosotros podemos llegar a tal lugar, nosotros podemos ir a la izquierda y que ese va a ser el camino, o ir a la derecha y ese va a ser el camino, mejor pongamos ese laberinto, ese problema en las manos de Dios, que Él nos ayude a salir de ese laberinto, de ese problema, porque Él es el único que nos ayudará a poder salir de esa situación. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Sí. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta noche. Para tener una fe en acción debemos tener certeza. Quiero poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo a un niño y a un joven. Ambos cumplen años el mismo día, y un mes antes el padre del niño le dijo que cuando él cumpliera años le iba a regalar un obsequio, lo que él quería. Entonces al niño, y eso, él confió, tuvo la certeza de lo que su padre le dijo. Y así mismo el joven le dijo, así mismo el joven y cumplía el mismo año. Entonces el padre le dijo a su mes que si él, cuando él cumpliera años, le iba a dar el regalo que él quisiera, le iba a comprar lo que él quisiera, o lo iba a llevar al lugar donde él quisiera. Ambos al principio tuvieron fe, tuvieron esa certeza en su corazón de que su padre iba a cumplir lo prometido. Pero después de unos días, unos días, y ya iba a ser casi el cumpleaños de ambos. Entonces el niño, aunque habrá pasado todos esos días, él todavía seguía confiando de que su padre le iba a regalar ese obsequio. Pero el joven estaba empezando a dudar, porque veía a su padre muy ocupado en el trabajo, con los negocios, y pensaba que no le iba a cumplir lo prometido. Entonces él empezó a dudar en eso, empezó a dudar en su padre, porque pensaba que estaba muy ocupado y que se había olvidado de su obsequio. Ambos les llegó el día del cumpleaños, era la fiesta. Entonces al niño, su papá le llegó con una caja así de grande, y ese era el obsequio de él. Y el hijo se puso muy feliz. El niño sabía que su padre iba a cumplir lo prometido y que no se iba a olvidar de él, que no le iba a mentir. Y así mismo pasó con el joven. El joven llegó a su papá, estaba muy nervioso porque pensaba que lo que su papá había dicho no lo iba a cumplir. Y cuando llegó, le dijo: hijo, te voy a llevar al lugar donde tú quieras.
y ambos fueron a ver la película que ellos quisieron ver ese día y disfrutaron. Y el joven dijo: mira, mi papá aún así ocupado con los negocios, yo veía tan ocupado, él nunca se olvidó de la promesa que me hizo. Así mismo es Dios. Pueden pasar 5 o 10 años, pero Dios nunca va a olvidar la promesa que te hizo. Amén. Él va a cumplir lo prometido porque Él nunca miente. Amén. Oye, te me había olvidado mencionar algo sobre, ¿alguno sabe acá qué es la certeza? ¿No? Bueno, estuve investigando y encontré que es tener algo claro, preciso y seguro. Es tener algo preciso, está seguro de algo. Algunos sinónimos de eso es seguridad y confianza, como acabamos de ver. La confianza que tuvo el niño hacia su padre, que él nunca mintió. Amén. Dios quiere que tengamos esa confianza, así como el niño tuvo esa confianza con su padre. Dios también quiere que nosotros tengamos esa confianza con Él. A veces nosotros crecemos y dejamos esas actitudes de un niño. Esas actitudes van cambiando, pero a veces dejamos también actitudes buenas de un niño, como la confianza de un niño, el amor de un niño y el perdón de un niño. A veces olvidamos todo eso cuando crecemos. Por eso en la Biblia dice que debemos ser como niños, debemos tener esa actitud que tienen los niños de amar como lo aman los niños, perdonar como perdonan los niños y confiar como confían los niños. Debemos confiar más en Dios. Lo que sí no debemos confiar es que a veces en las personas terrenales. Dios quiere que tengamos esa confianza, pero solo con Él. Confiemos plenamente en Él, porque alguna vez llegará el momento que Él probará nuestra fe. Pasarán 10 años, 15 años después de la promesa que nos hizo y todavía Él nos seguirá probando y verá, y Él al final te dará la recompensa, pero si tú mantuviste tu fe hasta el final. Amén. Quiero que vayamos a Josué capítulo 1 versículo 9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Eso nos lleva a nuestro tercer punto de esta noche. Para tener una fe en acción debemos salir y enfrentar nuestros miedos, tener valentía. Amén. Yo me acuerdo, hace unos días, que un joven, un amigo mío, era una exposición, hace unos días pasó, era una exposición donde todos teníamos que pasar a exponer. Mi amigo hizo el trabajo, investigó, hizo el trabajo bien, sabía del tema, pero al momento de exponer, a él le dio miedo pasar a exponer, no quiso enfrentarse a su miedo, y por no querer enfrentarse a su miedo, lastimosamente todo el trabajo que había hecho fue en vano. La profesora le sacó una mala nota por no exponer. Y a veces puede que a nosotros nos pase así, nosotros tengamos nervios, empecemos a tener miedo, no hayamos qué hacer con esos nervios, pero Dios quiere que si tú tienes fe, tienes que dejar esos miedos y temores atrás, porque la fe es una confianza plenamente en Dios que va ligada a las obras, y si tú confías en Dios, esos miedos se tendrán que ir, esos miedos, esos temores tendrán que irse, porque si Dios tiene un propósito con su vida, tú tienes que empezar, y ese propósito se te dificulta porque hay un miedo enfrente. Tienes que empezar a derrotar ese miedo para cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Tranquilo que Dios te ayudará, Él nunca te defraudará. Amén. Ahora imagínense eso. Imagínense cuando Moisés y Aarón tuvieron que presentarse ante el faraón allá. Tuvieron que ir enfrente del faraón y presentarse, mostrarle todas las obras y hablar enfrente de él.
Eso es un desafío muy grave, ¿verdad? Pero muy duro que tuvieron que hacer. Y ellos tenían que ir allá a hablar con el faraón, que Dios le estaba endureciendo su corazón, y ellos tenían que hablar con el faraón. Tenían, para poder sacar a los israelitas de Egipto, ellos tuvieron que ir a hablar con el faraón, pero el faraón no quiso sacarlos. Al final, el faraón los dejó ir, pero después se arrepintió y lo empezó a perseguir por todo el camino. Todo el camino, Moisés y Aarón tuvieron fe. Abrieron el mar, pasaron por ellos, y eso hizo que al ser la otra del mar se hundieran, se ahogaran. Imagínense que Moisés y Aarón no hubieran hecho eso. Imagínense que Moisés y Aarón hubieran tenido miedo, no se hubieran enfrentado a ese reto y hubieran empezado a decir: pero Señor, ¿por qué no buscas a otro? Eso no fue lo que hizo Moisés. Tenía tanto miedo que quería que Dios le buscara a otro. Al final le dijo que fuera con su hermano Aarón para que los temores se le fueran. Y es que Dios no pone esos desafíos a veces, donde entendemos que derrotar al miedo, derrotar a los temores. Si voy a ser honesto con ustedes, esta noche acá, yo iba todo en el camino, iba todo nervioso, iba todo asustado en realidad. Pero aquí, ya ahorita tengo un poco de nervios, pero ya se me estaba quitando un poco más. Pero a veces Dios no pone esos desafíos a nosotros. A veces yo estoy acá porque Dios quiere que yo esté acá, quiere que tiene un propósito con mi vida, quiere utilizarme para compartir la palabra a una persona. Dios está tocando a uno de ustedes esta noche por medio de esta palabra. Amén. ¿Quién vive en su pueblo? ¿Quién vive en su pueblo? Amén. Bueno, quiero recalcar, para que no vayamos olvidando los puntos, quiero recalcar otra de los puntos. Número 1, ¿cuál fue? Para tener una fe en nación debemos escuchar la voz de Dios. Número 1, escuchar. Número 2, para tener una fe en nación debemos tener certeza. Número 3, para tener una fe en nación debemos salir y enfrentar los miedos. Debemos tener valentía. Amén. Por ejemplo, Abraham, un día Abraham, Dios le dijo que tenía que ir a sacrificar a su hijo Isaac. Él al principio es un reto muy duro, ¿verdad? Sacrificar a su propio hijo en el altar. Era un desafío muy duro para Abraham. Pero Abraham tuvo fe en lo que dijo el Señor. Creyó en lo que dijo Dios. Y en el camino se le presentaron diferentes tentaciones, yo creo. Tentaciones de que: ¿por qué vas a matar a tu hijo? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué? No, devuélvete. Pero Abraham resistió esas tentaciones y continuó hasta el final, creyendo en Dios. Y es por eso que Abraham fue llamado el padre de la fe. Como hay algunos que llaman el padre de la matemática, el padre de la biología, Abraham fue llamado el padre de la fe, porque fue probado con un desafío. Su fe fue probada con un gran desafío y él lo cumplió. Hasta el final él creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Y hasta el último momento, donde iba a matar a su hijo Isaac, hasta ese momento él tuvo fe. Y Dios mandó un ángel para que el ángel le dijera: detente, no mate a tu hijo Isaac, porque te he dado cuenta que tú tienes verdadera fe. Dios probó la fe de Abraham y él tenía fe que él iba a volver con su hijo, que no le iba a importar lo que pasaba, él iba a volver a casa con su hijo. Amén. Y no solo eso, no volvió solo a casa con su hijo, sino también Dios le dio una ofrenda para sacrificar, que fue un carnero que estaba por ahí. Y Dios le dio eso para que él pudiera sacrificarlo. Amén. Se pone a pensar, Abraham sacrificó a su hijo Isaac, y yo creo que Dios de pronto se puso a pensar: si Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por amor a mí, ¿cómo no yo voy a sacrificar a mi hijo Jesús por amor a la humanidad? Amén.
Y no importa si tú has perdido la fe en algún momento, porque no todos somos perfectos. Y hay un ejemplo de Pedro, me parece que sí, Pedro, que se hundió bajo las aguas. Pedro, cuando Jesús se le presentó a Pedro, se le presentó a todos los discípulos en la barca, pero los discípulos no creían que él era Jesús, pensaban que era un fantasma. Y Pedro dijo: si tú eres el verdadero Hijo de Dios, deja que yo vaya a ti caminando. Entonces Jesús le dijo: ven. Al principio Pedro confiaba en Jesús, confiaba en la palabra que Jesús le había dicho, pero después empezaron a llegar los vientos, las mareas, y él empezó a perder su fe, porque empezó a asustarse por los vientos que le venían. Él no perdió su fe, él lo hundieron fue los vientos, lo hundieron fue su poca fe. Y él textualmente dice en la Biblia que él caminó sobre las aguas, pero él no caminó sobre las aguas, él caminó sobre la palabra que Jesús le había dado, pero empezó a dejar de confiar en la palabra y se hundió lastimosamente. Y así mismo, como a Pedro le pasó, nosotros mismos nos pasa a veces. Nosotros a veces dejamos de confiar, a veces al principio empezamos un proyecto y confiamos en ese proyecto, confiamos plenamente en él y empezamos a caminar, al llegar al final, a la meta de ese proyecto, pero después llegan las mareas, llegan las tormentas, llegan las dificultades hacia nosotros, las dificultades que nos dicen que no podemos realizar ese proyecto, que no se va a cumplir, y empezamos a perder la fe, y es por eso que acabamos hundidos. Pero aún así, Pedro, hundido ahí, le dijo a Jesús que lo salvara. Jesús lo salvó. Si en estos momentos has perdido la fe en tu proyecto, has empezado un proyecto, pero has perdido la fe y te has caído, Dios está ahí para que te levante, que sigues creyendo. Amén. Y en conclusión, vamos a ver los 3 puntos que acabamos de oír esta noche. Para tener una fe en acción debemos ¿qué? Para tener una fe en acción debemos tener. Para tener una fe en acción debemos. Amén. Debemos empezar a enfrentar nuestros miedos, a tener certeza, como es el primer punto, a escuchar la voz de Dios, a dejar todos nuestros problemas atrás, a escuchar más la voz de Dios, confiar más en Él, tener certeza en Él y salir a enfrentar nuestros miedos, que son los que nos invaden día a día. Pero cuando tú enfrentas tus miedos, Dios te recompensará, porque al tú enfrentar tus miedos, a decirle no a los miedos, a decirle no a los temores, estás empezando a crecer en fe. Tal vez tú no tenías, tal vez tú no sabías esos 3 puntos, o tal vez no estabas poniendo en práctica los 3 puntos, o tal vez había un punto que no estaba poniendo en práctica. Si no estaba poniendo en práctica, te invito a ponerlo en práctica, porque en realidad es muy importante para todos nosotros, porque una fe debe estar ligada a las obras, tienes que estar completamente en acción, porque si no está completa en acción, ¿de qué sirve? Se vuelve una fe perezosa. Como dijimos la frase al principio, la fe es como un músculo, cuando tú la ejercitas, tú la pones en práctica y eso hace que la fe crezca, pero si tú no la ejercitas, eso hace que la fe se disminuya más y más. Tal vez tú dirás, pero es que yo tengo poca fe, ¿qué hago si tengo poca fe? Déjame decirte, no importa no importa cuánta fe tengas, lo importante es en quién dispone esa fe, porque Dios puede hacer que esa poca fe pueda hacer algo sobrenatural. Tú, si tienes poca fe, pon en práctica esos 3 puntos, verás cómo vas a ir creciendo en fe y Dios va a ir haciendo algo sobrenatural en tu vida. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra que nos has dado. Amén. Señor, damos gracias por esta palabra que nos diste el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que esta palabra
nunca aparte de nosotros, Padre, que nunca lo olvidemos, Señor, que no importa los problemas de día al día, las dificultades, el trabajo, que esta palabra nunca la olvidemos jamás, Señor, que nunca olvidemos día a día poner nuestra fe en práctica, porque es muy importante para nosotros tener una fe en acción, porque sin fe es imposible agradarte, como dice tu palabra. La fe debe estar ligada a las obras, porque sin fe, sin obras están muertas. No queremos tener una fe perezosa, queremos tener una fe activa día a día. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Vamos, dígaselo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Una vez más, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Sana, Señor. Trayendo sanidad. La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está ahí. Amén. Así que en esta noche, si tú tienes alguna dolencia, si tú tienes algún problema, alguna dificultad, Así es necesario tener fe. Así es, Señor. Es necesario escuchar la voz de Dios. Creer. Tener la certeza que tú estás aquí, Señor. Amén, amén, Señor. Y enfrentar, Señor, esos miedos. Yo sé que estás aquí, Señor, estás aquí paseándote. Siento tu caminar. Sí, Señor. Te mueves entre el pueblo, Ahí está el Maestro. trayendo sanidad. Sí, Dios. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Y mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. El rubio de Galilea se pasea esta noche por esta casa, hermano. Deja que Él te toque, deja que Él te toque, deja que Él te ministre. Escucha, escucha la voz de Dios. Ten la certeza, hermano, que sales de aquí con tu milagro. Aleluya. Ten la certeza, enfrenta tus temores, tu miedo en el nombre de Jesús. Y apropiate ahora de esa fe, mi amado hermano. Lo que seas que tú estés viviendo, el Señor hoy nos ha soltado una palabra poderosa, una palabra para guardarla en el corazón y para ponerla en práctica, mi amado hermano. Escucha, el Señor se pasea por esta casa, sanando, trayendo liberación, tocando su espíritu y mi espíritu. El Señor está aquí para ayudarnos. Yo sé que estás aquí.
Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Es con tu fe, con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, tócale, te tocaré. Y mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Sabe, hermano, el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, habló de la fe que había en Timoteo, la cual recibió de su madre y de su abuela. Este joven que usted está viendo aquí es el producto o es el resultado de una abuela que mientras tuvo vida no paró de orar por su familia. Y esa fe no fingida en nuestra hermana Luisa se ve reflejada hoy en un joven que con temor y temblor no se queda callado, habla la palabra de Dios, hermano. Por eso vale la pena que usted y yo sigamos perseverando con certeza, hermano. Porque nuestros hijos heredarán, hermano, nuestra obediencia o nuestra rebeldía. Y yo espero y aspiro, hermano, que nuestros hijos, que mi William David, que mi María Paula hereden la obediencia, el amor a Dios, el amor a su palabra. Yo sé que hay momentos en los que uno quiere renunciar, pero tiene que aprender a oír a Dios, hermano. Escuchar a Dios. Tenemos que tener la certeza, hermano, de que no estamos jugando a ser evangélicos. Estamos en el mejor camino. Tomamos la mejor decisión, que fue seguir a Cristo Jesús. Amén. Sabiendo, hermano querido, que este mundo nos trae desánimos, que este mundo quiere llenarnos de miedo, pero que en Cristo Jesús podemos vencerlo. Hoy hay un joven aquí que hereda esa fe, que viene desde sus abuelos, hermana Marina, su abuelo Mansur, ahora aquí William, papá, William hijo. Ahí está la bendición de Dios. Qué rico, qué hermoso poder ver a nuestros hijos, hermano, pararse en un púlpito y que lo hagan también como ellos lo hacen. Y si por alguna razón se equivocan, que se equivoquen, porque los miedos hay que enfrentarlos, hermano, y de los errores aprendemos también. Quiero orar por él, hermano, quiero orar por William, pero quiero que en él, hermano, que en esta oración también su familia sea alcanzada. Que el Señor nos ayude a activar esa fe. Amén. Padre, gracias te damos a ti. Nos sorprendemos de lo que tú haces, Señor. Tú haces maravillas, Padre. Gracias por usar a este joven ya, a quien vimos crecer, Señor. Es un heredero, Señor, de un viejo que habló de ti siempre. Es el heredero, Señor, de una abuela también, por punta y punta, que enfrentaron luchas, dificultades, pero que dejaron una herencia en sus hijos. Y esos hijos ahora pasa esa herencia de esa fe no fingida a sus nietos y a los que han de venir de aquí en adelante, Padre. Gracias por esta palabra, Dios, que has colocado en William, Señor. Gracias por esa fe no fingida, Señor. Me da mucho gusto, Señor, orar por él.
Me da mucho gusto ver a mi hijo también cantando en el altar. Me da mucho gusto cuando mi hija quiere venir a la iglesia. Me agrada, Señor. Y en nuestros hijos se ve reflejada esa fe, Señor, no fingida. Que todos los hijos, Señor, de nuestros hermanos en la iglesia no se pierdan, papá. Que nuestros niños asistan a la escuela dominical. Ayúdanos a traerlos como padres, Señor. Porque ellos, Señor, un día tendrán que enfrentar sus propios temores. Pero si colocamos en ellos esa fe, Señor, entonces esa fe, Señor, hará de ellos hombres y mujeres fuertes, Señor, con principios para enfrentar a este mundo y a cualquier tentación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.